pues vamos a ello. Empezando. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, que somos poca gente y seguro que tenemos menos gallinero. Vamos a seguir la clase con algunas cosas de las de Kant que empezamos a ver la semana pasada. La semana pasada vimos 2 epígrafes, nada menos, 2 epígrafes de los 91 que acabamos de ver que tiene el libro, así que nos faltan unos pocos y más nos vale irle dando bola a esto, si no llegaremos jamás al final, que en parte es el plan, no tenemos por qué acabar. Entonces voy a coger el librillo y vamos a seguir donde estábamos, en el epígrafe 3, que dice: la satisfacción en lo agradable está unida con interés. ¿Os recordáis que la semana pasada hablamos de los 2 primeros epígrafes y que tenían que ver básicamente con que el juicio de gusto era estético, y para Kant que fuera estético significaba que no añadía nada de conocimiento objetivo sobre la cosa juzgada, no decía nada sobre la cosa, sino decía sobre nuestro aparato sensible, sobre nuestra sensibilidad, sobre aquello que nos afectaba, y que nos afectaba de un modo, decía Kant, desinteresado. El juicio estético era desinteresado, y desinteresado, ¿os acordáis? Lo calificamos de alguna manera como desacoplado respecto a los sistemas de convenciones, jerarquías, conveniencias, acuerdos más o menos vergonzantes con el poder. Todo lo que caía fuera de ese juego, a Kant le interesaba nombrarlo como desinteresado. Había un texto, no sé si lo mencioné la semana pasada, que se titula ¿Qué es la ilustración?, de Kant. Yo creo que lo subí el año pasado o el otro a la sección de documentos de Alf, y ahí se ve muy bien esta especie de juego en que tiene que meterse Kant para nadar en las aguas ilustradas y no obstante guardar la ropa de su imprescindiblemente buena o tolerable relación con el absolutismo. Pero bueno, eso fue la semana pasada. Vimos estas 2 cosas: el carácter estético del juicio de gusto y el carácter desinteresado. En el punto 3 vemos que empieza diciendo que la satisfacción en lo agradable está unida con interés, y en el punto 4 que la satisfacción en lo bueno está también unida con interés. Evidentemente aquí está intentando diferenciar lo estético, como hemos visto en la República de los Fines. Está muy bien explicado, este chico sigue muy bien. Una mierda. Está muy bien explicado la diferencia entre lo bello, lo bueno y lo agradable, y de hecho Kant es lo que hace en los epígrafes 3, 4 y 5, y acabamos de saltarnos los 3 epígrafes. En los 3, 4 y 5 especifica a su juicio, construye, porque de hecho las diferencias entre conceptos, Hermann Brock, uno de mis escritores preferidos, decía que filosofar era un juego de prestigio con las nubes, ¿no? Como hace Hamlet, y dice: mira, una ballena. Y le contesta a Polonio el pelota: sí, parece una ballena. Y dice: no, una comadreja. Y dice: efectivamente, tiene el lomo de comadreja. Pues claro, aquí es lo mismo. O sea, Kant lo que hace es que empieza a hacer un juego de prestigio con las nubes, con los conceptos, y no, esto me da a mí que es más interesado, esto me da a mí que reside más en sí mismo, esto es más objetivo, como lo bueno, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso, lo repasáis en la República, la diferencia entre agradable, bello y bueno, creo que ahí está más o menos esbozada, y sobre todo en el epígrafe 5 es donde lo deja muy clarito Kant. Dice: agradable llámese a lo que deleita, bello a lo que solo place, sin interés, y bueno a lo que es apreciado y aprobado, es decir, cuyo valor objetivo es asentado. Lo bueno moral, lo bueno vital, la buena manera, sí que aspira a que se le reconozca un valor objetivo. Ojo, que de alguna manera lo estético, ya no vamos a meter con eso, también aspira a una cierta objetividad, pero no es una objetividad basada en las características que le atribuimos al objeto, que le atribuimos a la cosa, ¿verdad? Eso ya lo vimos la semana pasada. Sino, y esto es lo más interesante que veremos hoy, seguramente, es lo que Kant llama una validez común. Esto está en el epígrafe 8. En el 6, siguiente, Kant asevera una cosa que muchas veces se entiende muy mal en la estética kantiana, y es que en el epígrafe 6, en el 7 a la final de la primera página dice: por lo tanto no puede decirse que cada uno tenga su gusto particular. Kant está diciendo que el juicio de gusto no es objetivo, es decir, no nos cuenta propiedades de los objetos, pero a su vez se niega a abandonarlo al campo de lo estrictamente subjetivo, de lo estrictamente particular. No lo es. Esto es importante, ¿vale? Porque nosotros, como buenos occidentales tardíos, o como narices seamos, estamos muy acostumbrados, excesivamente acostumbrados, yo diría, a una especie de vicio mental dualista, separar entre lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es lo que tiene una validez efectivamente innegable, lo que constituye objeto de la ciencia y de aseveraciones
poco menos que imbatibles, y lo subjetivo queda a una especie de completa y desolada arbitrariedad, la cual nos cabe el ave, ¿no? Y no es eso, no es el caso. En lo estético, desde luego, no va a ser el caso. No es objetivo porque no nos dice claramente propiedades de la cosa, y no es subjetivo en el sentido particularista porque cada cual no tiene su gusto particular. Kant dice, si cada uno tuviera su gusto particular, dice, esto significaría tanto como decir que no hay gusto alguno, dice Kant, lo cual, pues, ¿para qué nos serviría? Lo que Kant va a intentar explicar es que, si bien, insisto en esto, hay que ser pesado, si bien la validez, la universalidad estética no descansa en conceptos del objeto, dice Kant, y por tanto no es en modo alguno lógica, no encierra cantidad alguna objetiva de juicio, sino solamente una cantidad subjetiva de juicio. Es decir, él usa para eso la expresión validez común, que dice que indica la validez no de la relación de una representación con la facultad de conocer, sino con el sentimiento de placer y dolor. Vamos a quedarnos con este tema de la validez común, que es lo que nos interesará, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa validez común, esa especie de encontrarnos, como decíamos la semana pasada, de darnos cita, por así decir, en algo en lo que nos emocionamos conjuntamente, poníamos el ejemplo de Rocío Jurado o el de Hamlet, el que queráis, es precisamente la base de la satisfacción estética, es precisamente la base del arte. No le vamos a otorgar, no queremos otorgarle, ese es el punto kantiano, esa validez objetiva cósica a Hamlet, pero tampoco lo vamos a dejar en esa desolada arbitrariedad de lo individual. Vamos a forzarnos a encontrar una validez común, un terreno en el que nos reconozcamos, en el que nos encontramos. ¿Qué tipo de validez común puede ser esa? Y ahí empezamos a de alguna manera a completar a Kant. Pues a mí se me ocurren al menos dos. Una sería la validez, por así decir, intramodal, interior, inherente a un determinado modo de relación, a una poética, en la cual nos encontramos. Si somos aficionados al flamenco, reconoceremos que tal bulería o tal soleá está bien cantada, está bien medida rítmicamente, y nos emocionamos justo donde de alguna manera tenemos que emocionarnos, nos reconocemos en ese deleite desinteresado, ¿no? Y ahí habría una especie de validez común que sería intrapoética. Solamente aquellos iniciados en una determinada poética, cuanto más iniciados, pues más disfrutamos o más aprendemos a reconocer los detalles, nos encontramos. Y eso nos revela esa especie de estatuto intermedio de tierra media entre lo objetivo y lo subjetivo, que va a ser todo el tiempo el esfuerzo de Kant, como veréis. Otra validez común más sería ya una validez de orden antropológico, y esto será más bien Schiller quien lo desarrolle. Al principio de la segunda sección de la República de los Fines, al principio de la autonomía moderna, hay un capítulo dedicado a Schiller que habla de esto, es decir, de cómo de alguna manera la reiterada comparecencia de modos de relación, de poéticas en las que nos encontramos, va constituyendo eso que llamamos humanidad. Luego vendrá Marx y dirá que la naturaleza humana no es más que el conjunto de todas las relaciones humanas habidas y por haber. Eso es la naturaleza humana, una especie de suma y sigue de las formas de vivir, de las formas de entender el mundo, de las formas de emocionarnos o de comprender. Todo eso constituye naturaleza humana. Que de alguna manera está diciendo lo estético explora el terreno de esas valideces comunes. Yo lo pluralizo siempre, de esos consensos que no están basados en una especie de exigencia de objetividad y que nos sacan de nosotros mismos y nos ponen en un territorio común con los demás. ¿De acuerdo? Me decíais que si podía explicar el modo de relación. Claro, modo de relación es un palabra, una especie de juego de palabras que en este caso, bueno, yo lo he introducido de alguna manera en la jerga filosófica, recogiéndolo de algunos autores que no dicen modo de relación, dicen modos de ver. Por ejemplo, John Berger hablaba de modos de ver, Michel Desserteau hablaba de modos de hacer. Yo hablo de modos de relación y os lo cuento porque de alguna manera nos hace falta, igual que estamos viendo en la estética de Kant, la crítica al juicio, esta especie de tierra intermedia entre lo objetivo y lo subjetivo. Nos hace falta todo el tiempo en estética tierras intermedias, conceptos intermedios que nos sitúen en ese nivel en el cual se dan estas coincidencias. Llamarle poética es demasiado quizá técnico, demasiado aterrizado. A mí me gustaría pensar que toda poética, de hecho, es un modo de relación. Modo de relación significa justo lo que dice. Es una modo de relacionarnos con el mundo, es un modo de relacionarnos con los demás. Como es evidente, cada cual tenemos
nuestros caracteres y tal, nuestras formas de abordar el mundo, que en definitiva son formas de relacionarnos con el mundo, y según nos relacionamos con el mundo provocamos efectos. O sea, los modos de relación siempre son multipolares, son relacionales. Por eso me interesa llamarle modo de relación y no modo de hacer. Tú puedes tener un modo de hacer y tú vas y haces las cosas como Frank Sinatra, a su manera, y ya está, ¿no? Bueno, pues no. Cuando tú llegas y haces las cosas a tu manera, provocas efectos en los demás. Los demás se acoplan contigo, o se desacoplan y se rayan, o se acoplan contigo y te responden de alguna manera en un modo de relación compatible, sino en el mismo. Es como, imaginaros, si yo estoy en un banco sentado en la calle en Jerez y me pongo a hacer palmas por bulerías, en la medida en que los viandantes reconocen mis palmas por bulerías, a lo mejor se enganchan a dar palmas también ellos, o a bailar, o a cantar, o a lo que fuera. Es un ejemplo harto improbable, con la que está cayendo en Jerez no tendrán muchas ganas de dar palmas, pero da igual, si fuera el caso, ¿no? Vitalmente sucedería lo mismo. En cuanto yo, de alguna manera, abro el melón de un modo de relación, en cuanto lo pongo en escena, en cuanto lo saco de mí, deja de ser algo obviamente privado, en la medida en que es apropiable, acoplable por otros, que a su vez juegan el juego. En ese sentido, no solamente los demás, no es meramente un modo de hacer unilateral, un modo de hacer multipolar de mucha gente que entra en ese juego, pero a su vez, al poner ese modo de relación en funcionamiento, también hacemos que determinados objetos comparezcan o sean visibles. Esto se ve muy claro en la estética japonesa, por ejemplo con el wabi-sabi. En la medida en que recuperas, el wabi-sabi es la poética de los jardines zen, de las casas de té, en fin, de un montón de historias que podéis investigar, pero que tiene una especie de correlato material. Hay determinados materiales, determinadas texturas, determinados tejidos, determinados metales oxidados, piedra usada, gastada, el musgo, yo que sé, un montón de materiales que de hecho son parte de ese modo de relación, que de hecho solamente los ves en la medida en que pones en juego ese modo de relación. Entonces ya no es meramente un modo de encuentro, un modo de ver humano, sino que es un modo de relación en el cual algunos materiales entran a formar parte de esa relación, se manifiestan en toda su belleza, en toda su pregnancia, en todo su peso, y de alguna manera centran el mundo. Cuando estamos ahí centrados, estamos en ese modo de relación. ¿Me he explicado medianamente o sigue siendo abstruso de la muerte esto del modo de relación? Os habéis quedado muy callados. Sí, bien, me alegro. Es un concepto, vaya Hernández, alguien empieza a entenderlo, pero vamos, es un concepto complejo. Sí, es complicado. Es complicado porque todo el tiempo, fijaros, lo razonable sería que yo os explicara, no, pues mira, el mundo está compuesto de cosas que están ahí, están cerradas, ¿verdad?, acabadas y tal. Está este libro, que es este libro y no es otra cosa, y estoy yo, que soy un sujeto y tal, sujetos, objetos, ¿no?, y tal. Y no, que podríamos decir eso, pero no. En realidad, que esto sea un libro solamente es un libro en un modo de relación determinado que, por ejemplo, me habilita para leer. Si yo no supiera leer, esto no sería un libro, sería un objeto más o menos cuadrangular, con un peso determinado, y serviría para otras cosas, no serviría para leer. Pero es que incluso aunque sepa leer, este libro no es el mismo. Una vez el profesor os ha explicado la crítica del juicio que antes, porque a lo mejor aunque sepáis leer, antes de estudiar teoría del arte, este libro es inabordable. Y después de estudiar teoría del arte, a lo mejor este libro cambia vuestras vidas. Entonces, ahí tenemos que los modos de relación precisamente abordan eso. ¿Por qué es importante? El modo de relación está en todos los lados. Está en el conocimiento, está en las relaciones personales, en las eróticas, donde queráis. Pero ¿por qué es relevante en estética? Precisamente porque no es reducible a concepto. Y esa es otra de las grandes ideas que vamos a ver en Kant, ¿vale? El tema de que las ideas estéticas son aquellas que no son reducibles a concepto. Un modo de relación, por definición, en la medida en que es un juego multipolar, un juego de acoplamientos, un juego en el que algunos objetos, algunas materias se revelan y aparecen delante, o sea, se adelantan. Es como en un juego de ajedrez, ¿no? Tú haces un movimiento y te responden, tú mueves la reina y aquel mueve el caballo. Pues con un modo de relación pasa lo mismo. Tú haces un movimiento, mueves ficha, y el mundo en general también mueve ficha. La gente que te está viendo, que te está escuchando, se acopla, no se acopla, sacan unos objetos, sacan otros, algunas cosas aparecen, otras dejan de verlas. Eso es un modo de relación. A ver, no sé tocar la guitarra, pero no lo veo un objeto extraño. Claro, no es que sea un objeto extraño, es el tema, son los diferentes acoplamientos que puedes hacer con él, o sea, aquello que puedas sacar de él. La guitarra no es un objeto extraño, como un libro de Kant tampoco lo es, pero los diferentes efectos que se producen cuando entras a jugar el juego que te propone, por ejemplo, Kant, son muy diferentes.
Supongo que en ti el mundo también se refrenará y también tendrás que acoplarte. Claro, claro, efectivamente. Eso lo veréis muy claramente, lo como decíais antes en los primeros comentarios del chat, que la tercera sección de la República es más filosófica que artística. Bueno, yo no sé si haría esa diferenciación tan tajante. Lo artístico, pues hay veces en que podemos verlo más claramente en el arte, pero bueno, en fin, que no lo vería tan claro. Es bidireccional, es multipolar, es multidireccional, claro. En realidad lo que estamos viendo es que ya no queremos describir el mundo en el sentido de una especie de sujeto ideal, blanco, clase mediero y con empleo de profe, que ve el mundo desde su agujerillo, ¿no? Sino que forzosamente el mundo va a ser siempre esa especie de juego donde hay un montón no solamente un montón de polos, un montón de agentes, incluyendo los objetos como agentes, sino también un montón de modos de relación. Y no es lo mismo que yo esté aquí ahora con vosotros en el modo de relación profesoral que me caracteriza, a que tuviera otro modo de relación con vosotros, que será el del compañero, o el del fiambrero obrera, o el del bromista, o el de padre, o el de otro tipo de profesor. Los modos de relación, de hecho, abren posibilidades y clausuran otras. Haremos una clase un día de estos sobre lo que Nicolai Hartmann, querido Nicolai Hartmann, llamaba la mirada para el valor, porque nos va a ilustrar mucho sobre esto. Y la teoría del amor de Nicolai Hartmann, con la mirada para el valor, que es muy bonita, la semana que viene. Pues la mirada para el valor tiene que ver con esto, como que hay cosas que vemos y al verlas, ¿sabes?, precisamente es como que las ponemos en marcha, las hacemos arrancar. Pues bien, una poética, un modo de relación, es justamente esto, tiene que ver con esto, ¿vale? ¿Qué relación tiene con Heidegger y ser en el mundo? Claro, Heidegger es un filósofo, no es precisamente de mis filósofos preferidos ni de los que yo controlo o conozco mejor, ¿vale? Entonces, pero en cualquier caso lo que sí que es evidente es que todo esto, Hartmann de hecho es contemporáneo de Heidegger, años 20, y sus principales obras, ¿no?, son del 23, la de Hartmann, la ética, del 27, el ser y tiempo. En cualquier caso es una preocupación muy de esa época, muy de los años 20, el hecho de abandonar esa especie de psicologismo decimonónico, de esa especie de abstracción amojamada que tenía todo el pensamiento del 19, e intentar empezar a hacer un pensamiento situado, ¿verdad? Si os fijáis, los años 20, años 30, los 40 del siglo XX tenemos la fenomenología, el existencialismo, el psicoanálisis, el marxismo incluso, o sea, un montón de pensamientos que lo que hacen es que devuelven al hombrecillo, de alguna manera, vuelven a aterrizarlo en el mundo, y ya no es esta especie de sujeto abstracto. Alguna vez hemos bromeado con Descartes, ¿no?, con el pienso luego existo y tal, escribiendo absolutamente abstraído del mundo, mientras su criada, que había dejado preñada, estaba por ahí paseándose, preñada él, con el cogito. Entonces, claro, vamos a ver, el pensamiento del siglo XX tiende a volver a territorializar al hombrecillo, a colocarlo en el mundo, a colocarlo en la vida, a colocarlo ahí, dirá Heidegger, das Sein, ser ahí, ¿sabes? Lo devuelve de alguna manera. Y esto nos interesa a todos tenerlo presente. El concepto de modo de relación efectivamente devuelve las cosas a donde efectivamente suceden y están, que es en el mundo. Pero sobre todo es un concepto para pensar la escala adecuada. La escala ya no va a ser ni la del sujetillo, esto es bio, ni la del sujeto individual aislado, ni la de las grandes ideologías, que son en los años 20, años 30 todavía patinaban un poco por ese lado, todavía hablaban de grandes cosmovisiones, de grandes unidades ideológicas y tal, y en cambio el modo de relaciones va a ser un concepto como más portátil, más arrojadizo. Todos y todas tenemos pues un buen manojo de modo de relación, todas y todos podemos manejarnos en registros diferentes, y todas y todos podemos ser capaces de vivir el mundo, de poner el mundo en juego de modos diferentes. Cuanto más versátiles somos, pues más vivos estamos, ¿verdad? Siempre cuando alguien es muy estrecho de miras, o es muy rígido, o muy andatieso y tal, pues apenas es capaz de desplegarse a sí mismo en un modo de relación muy concreto, muy reconocible, por lo demás muy previsible. Y de alguna manera el ideal del arte vida, el ideal de buena parte de las vanguardias, ha sido devolver esta plasticidad relacional a las personillas que fueran capaces de jugar, de ponerse en juego en modos diferentes, ¿no? Tenemos que ver la estética desde una tierra intermedia entre el objetivo y lo subjetivo, y cuál es esa posición. Muy bien, canal 12. La posición intermedia entre el objetivo y lo subjetivo es precisamente, para entendernos en los términos que manejamos, es precisamente la posición modal, es precisamente donde le damos la centralidad, la agencialidad. O sea, la agencialidad es quién es el que hace,
quién es el que habla, ¿verdad? Soy yo, es el lenguaje, es la historia. Bueno, pues de alguna manera es devolverle esa centralidad a esos modos de relación. Quien habla en cada momento, quien hace en cada momento, es esa poética. Cuando un cantador flamenco, por seguir con el ejemplo, y un guitarrista se ponen a tocar, el guitarrista toca la guitarra, el cantador dice da, y se ponen a cantar, quien está cantando en puridad, quien está actuando, quien está haciendo, es el modo de relación bulería, el modo de relación tango, que es el que se ejerce, el que se despliega. De alguna manera, y en eso todos los estructuralistas estaban de acuerdo en los años 30, 40 y después, es el lenguaje el que habla por nosotros. No somos nosotros quienes usamos el lenguaje, sino el lenguaje quien de alguna manera nos usa. Vale, el lenguaje es un gran palabra. Yo prefiero hablar de modos de relación, prefiero hablar de poéticas, prefiero hablar de unas unidades intermedias, os insisto, más portátiles, más manejables, más llevaderas y más a nuestra escala, más interpelables, también más modulables. El lenguaje, pues evidentemente lo podemos modular, pero los modos de relación los podemos rastrear, podemos hacer repertorios de modos de relación, conjuntos pequeños y de alguna manera abarcables con la vista de modos de relación, y podemos hacer que esos modos de relación, por así decir, como diría, si nos permitan establecer comunidades, encontrarnos con los demás. Con algunos, todos tenemos amigos y conocidos, y con algunos compartimos unos modos de relación y con otros compartimos otros. El arte, de alguna manera, el sistema arte, que es lo que vamos a ir investigando nosotros, ¿verdad?, en teoría del arte, es una especie de exploración sistemática de estos repertorios. Claro, no de modos de relación banales que todos tengamos, el modo de relación papá-niños, el modo de relación profe-estudiante, no. Los modos de relación ahí en arte, que vamos a ver, tienen más que ver con la exploración de algunas cualidades materiales, realmente poco habituales, cualidades sónicas, o poéticas, o dramáticas. Rilke, por ejemplo, en poesía, Mallarmé. O sea, cuando pienso en un poeta determinado y lo pienso en términos modales, me doy cuenta que la parcela de mundo que me está poniendo en juego, los aspectos cromáticos, sensibles, en definitiva, que está poniendo de manifiesto, enriquecen mi mundo, me aportan un modo de relación que solamente a partir de haber conocido a Rilke o a Mallarmé o a quien sea, pues me hago con él y amplían mi repertorio. ¿El capitalismo reduce los modos de relación con el desarraigo? Esa es una buena cuestión. El capitalismo, de hecho, ha tenido un juego muy ambiguo con esto. Eso es una parte muy interesante, está mal que yo lo diga, pero es una parte muy interesante de la reflexión a la que nos debe llevar de alguna manera el libro de la República de los Fines. El capitalismo durante mucho tiempo ha jugado el juego de la normalidad, precisamente, es decir, de intentar reducir radicalmente el abanico de modos de relación y que hubiera una especie de hegemonía brutal de las personas normales. ¿Recordáis cuando hemos hablado de esto, de las personas normales, del señor normal, como dicen mis hijos, que es el que constituye la base tanto de la producción, las fábricas o el campo industrializado, como de la destrucción? Hay que de alguna manera uniformizar tanto a los trabajadores como a los soldados, como al ciudadano en general, para que sea previsible y para que sea productivo, ¿no? Entonces ha habido un gran tiempo del capitalismo, el fordismo fundamentalmente, en que el capitalismo jugaba este juego. ¿Qué pasa con el capitalismo cultural tardío? Ya no estamos en las mismas, estamos en otra cosa, ¿verdad? Parece que el capitalismo, al revés, incentiva que nos diferenciemos, que seamos originales, que vivamos nuestra vida, que seamos nosotros mismos, en fin, un montón de historias que va a haber que pensar. Por eso la parte final de la República de los Fines es tan difícil, porque nos plantea un problema real, muy real y muy vivo, que es el problema de ese cambio de ciclo en el cual, obviamente, con la que está cayendo, nos damos cuenta, el capitalismo no deja de ser una gran máquina de dar por saco, una gran máquina de dar miseria al personal, de seguir robando a los ricos para seguir robando a los pobres para seguir dándoselo a los ricos. No deja de ser eso, y lo tenemos todos claros, que tenemos que levantarnos para trabajar y pagar la hipoteca, pero a su vez no deja de ser un sistema que cada vez más se reproduce sobre nuestro propio afán de ser originales, de ser creativos, de ser distintos. Yo es que tengo un Volvo, un C30, que es así, yo qué sé, ¿sabes? Esa parte está ahí y tenemos que investigarla. Por eso cuando hablamos de la autonomía modal, estamos intentando llevar la disputa por la autonomía. Evidentemente ya no puede estar en esa especie de reacción epatante de los bohemios del siglo XIX, ¿no?, del principio del XX, sino que tiene que estar en otro lado, quizá en los mismos modos de relación, quizá en el carácter antropológico de ellos. Yo no lo sé todavía, pero estamos investigándolo juntos, a algún sitio llegaremos.
A ver, perdona, entonces serían las escuelas o estilos, modos de relación. Efectivamente, las escuelas o los estilos, las poéticas, son siempre modos de relación. Lo que tenemos que hacer es construirlos como tales. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a estudiar el arte, que de eso va esta asignatura, camaradas, a todo esto. Nos hemos acostumbrado a estudiar el arte como si fuera una especie de mera colección de hazañas o de obras maestras o de grandes logros técnicos o formales que poco o nada tienen que ver con nuestra vida. Lo fundamental de la noción de modo de relación es decir, señores, tal poética, tal otra, tal cuadro de Leonardo o de Caravaggio o tal música de Tchaikovsky o de Sostakovich no solamente es, que efectivamente lo es, un logro formal o técnico o históricamente relevante, sino que además dice algo, y algo fundamental debería decir, sobre nuestras propias vidas, sobre cómo nosotros vivimos, sobre cómo nos relacionamos con el mundo. Modalmente, una obra de arte es relevante cuando somos capaces de acoplarnos con ella de tal modo que no solamente la entendemos, que es lo de menos. Yo no entiendo a mi mujer ni a mis hijos, ¿cómo voy a entender una obra de arte? Pues no solamente la entendemos o aspiramos a entenderla, sino hacemos algo mucho más importante que entenderla, y es que nos acoplamos con ella y la convertimos precisamente en un modo de relación, en una herramienta más de organización de nuestra sensibilidad, en una herramienta más de estructuración de nuestra inteligencia, y una herramienta que nos permite multiplicarnos, ser otro, sin dejar de ser nosotros mismos. La capacidad de comprender los modos de relación en lo que te puedes encontrar tiene mucho que ver con tu bagaje personal, claro. Para eso, precisamente, para aludir a ese bagaje personal, es para el que introducimos en la tercera sección de la República el nivel de lo disposicional. Si os recordáis, teníamos lo repertorial, lo disposicional y el paisaje. Pues bien, lo repertorial sería efectivamente el conjunto de modos de relación, de modos de organización de nuestra sensibilidad, que de hecho tenemos o que de hecho somos capaces de manejarnos, pero para ello necesitamos efectivamente disposiciones, inteligencias, competencias, habilidades que tenemos y que son múltiples, pueden servirnos para este modo de relación o para aquel otro. Es bagaje personal, como tú muy bien dices. Bagaje suena un poco a viajero atribulado ahí cargando bolsas, ¿no? Es bagaje, pero también es actitud, iniciativa, talante, que decía Zapatero. Es también biografía, es decir, por dónde has pasado vitalmente, dónde has estado, de dónde sales tú, ¿no? Pues, ¿qué tienes, ¿no? Todo eso te hace ser capaz de acoplarte con algunos modos de relación y de ponerlos en juego. Entonces, claro que tiene que ver con tu bagaje personal, tiene que ver con cómo estás hecho, porque ese cómo estás hecho, al fin y al cabo, va a ser aquello de qué estás hecho, o sea, de qué modos de relación eres capaz, qué puedes hacer, ¿no? Decía Spinoza, uy, perdón, tengo que darle el vino, si no, mucho mejor. Decía Spinoza que todo individuo es un grado de potencia. Un grado de potencia es una especificación de lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer, de hecho, viene definido por los modos de relación en los cuales eres competente, aquellos que disposicionalmente puedes poner en juego. En otra clase, esta no, creo que el año pasado di alguna sobre la modalidad y sobre lo necesario, lo posible y lo efectivo. Pues en otra clase que hablaremos de los modos estos básicos de la lógica, necesario, posible, efectivo, veremos cómo efectivamente lo imposible, el arte imposible, es aquel que no encuentra alianza, complicidad alguna con nuestras disposiciones, con lo que llamabas bagaje personal. Acoplarse a una poética significa integrarse en sus modos de relación. Sí, por ahí van los tiros. Acoplarse a una poética significa saber por dónde van los tiros. Significa ser capaz de, a su vez, poner en juego los mecanismos que esa poética tiene. Si tú lees a un poeta como Antonio Machado, como Miguel Hernández, es que me gustaría tener más claves comunes con vosotros, no sé cómo sois, no sé cómo vivís. Vamos, si lees a un poeta como Antonio Machado y le pillas el rollo, pues de alguna manera te emocionas por las cosas que a él, hombrecillo, le emocionaban, ¿no? Y efectivamente intenta trascenderla, esa sensibilidad, porque no solamente te emocionas con lo mismo que le emocionaba a él, sino que eres capaz, cuando te acoplas extremadamente, de llevar ese modo de relación un poco más lejos.
Eso es lo que hace Camarón con la bulería. Eso es lo que hace cualquier santo, cualquier superhéroe. Coge un modo de relación y lo estira un poco, lo lleva un pelín más allá, ¿verdad? A lo mejor te equivocas. Un modo de relación no deja de ser un dispositivo flexible, un poco como una goma elástica, ¿no? Tiras para un lado y la misma goma elástica te vuelve para atrás y no te deja ir más lejos. Pero a lo mejor tiras para un lado y para ese lado sí que puedes. Entonces vas estirándolo más, vas haciéndolo más amplio, vas moviéndolo. Un geniecillo romántico, hablaremos de la exclamación de genio también, no os preocupéis. Un genio es aquel, esto también lo dice Kant en la crítica al juicio, y estamos dando saltos por la crítica al juicio. Un genio es una especie de mediación a través de la cual la naturaleza muestra un modo de hacer, un modo de relación, dirá Kant, ¿verdad? Entonces un geniecillo de estos coge efectivamente un modo de relación, lo trasciende, lo estira, lo explora, lo lleva más lejos, lo confirma donde está, juega con él. Y nosotros como espectadores hacemos justo lo mismo. Si no, no somos más que archiveros o de alguna manera como notarios, ¿no? De que damos fe de que Leonardo pintaba bien. Bueno, pues vale, pues pintaba de puta madre. ¿Y para qué nos sirve eso? ¿Para qué vamos a los museos? Eso es lo que deberíamos plantearnos en términos modales. Lo sublime, a lo que se refiere que antes entonces la conexión con el artista, bueno, no, lo sublime es una idea bastante más complicada, Parras, y es una idea que tiene que ver con, bueno, haremos una clase sobre lo sublime, definitivamente, pero es otra cosa. La idea de acoplamiento terciario de Western parece algo negativo. Los desacoplados son libres, al menos todo lo que se deduce. Es así. A ver, la idea de desacoplamiento es una idea que requiere su juego. De hecho, el libro no tenía que haberse titulado el libro del Western, no tenía que haberse titulado Desacoplados, sino Relativamente Desacoplados. Lo que pasa es que lo hubiera, que en términos de marketing era mucho peor. Decidí suprimir el adverbio. ¿Por qué relativamente desacoplados? Pues muy sencillo. Porque de alguna manera un artista o un cowboy o un filósofo o una persona normal, un ciudadano, tiene que estar relativamente desacoplado para poder ser fértil. Relativamente desacoplado, ¿por qué? Porque algunas de sus disposiciones, por así decir, no encuentran juego, no encuentran acoplamiento, no encuentran repertorio de objetos en los que saturarse, por así decir, ¿verdad? Si ninguna de sus disposiciones encuentra acoplamiento, entonces tenemos un problema muy serio. Entonces el mundo no se da para nosotros, ¿vale? Estaríamos completamente amarcianados. Los cowboys, mis vaqueros o los artistas están relativamente desacoplados. Hay parte de sus disposiciones que no encuentran acoplamiento, definitivamente, que están ahí sueltas, y parte que sí, evidentemente, ¿no? El cowboy, el vaquero, Clint Eastwood llega y siempre se hace amigo de un niño que pasa por allí, de la viuda que están abusando de ella, ¿verdad? Siempre encuentra pequeñas complicidades, pequeñas alianzas. Es reconocido y a su vez se reconoce en algunos elementos, mientras que hay otros en los cuales no, en los cuales sigue siendo intratable, peligroso, broncas, y está ahí fuera, ¿no? Ese relativo desacoplamiento es la clave en el arte y en la vida de los cowboys. Si fuera completamente desacoplado, estaría fuera de juego, estaría completamente fuera de quicio. Si fuera completamente acoplado, sería como James Bond, sería un hiperacoplado. Entonces sería un tipo apestoso, porque todo aquello que el tipo puede hacer encuentra una especie de acoplamiento, de saturación inmediata, de tal manera que no le pica nada, que no le duele nada, que es un tipo apestoso por ese lado, ¿verdad? Precisamente que estés relativamente desacoplado hace que algunas de tus disposiciones que no encuentran pareja de baile, por así decir, pues se pongan a hacer cosas raras y de alguna manera produzcan sus propios objetos, que eso es lo que veíamos también con los modos de relación, que está al final siendo el tema de la clase hoy. Los modos de relación no solamente son, por así decir, posicionamientos de un sujeto hacia el mundo, sino que encuentran parcelas de mundo que hasta ahora no habían sido valoradas y que son puestas en valor, son llamadas al baile, ¿verdad?, por esas disposiciones que habían quedado desacopladas. Tú tenías una sensibilidad que no encontraba juego, una inquietud, un malestar, algo, y ese malestar es el que está suelto como una especie de cable suelto, volando en una nave espacial, va tanteando como un espermatozoide y al final encuentra dónde acoplarse, y eso que encuentra, por así decir, lo ilumina, lo pone en primer plano y lo recupera, por así decir, para el juego, ¿verdad? Y luego llega otro y ya circula por el mismo canal. A pasar de todo, los valores de Clint son mi punto de encuentro. El tema de los valores es un gran tema, definitivamente. De hecho,
lo siento decir esto, pero tenemos que hacer otra clase sobre los valores. Los valores de alguna manera serían, por así decir, como los puntos claves, efectivamente, de los modos de relación. Sería aquella especie, lo más parecido a los conceptos que los articularían, aunque no sean reducibles a conceptos. ¿Es necesario un acoplamiento ideológico para compartir una poética? No, en absoluto. Si hiciera falta un acoplamiento ideológico, una especie de correspondencia o de reconocimiento ideológico, seguramente los modos de relación o las poéticas estarían más cercanas a lo que Kant quería evitar, que era que fueran reducibles a concepto. De hecho, podemos acoplarnos con poéticas cuyas bases ideológicas no compartiríamos en absoluto. ¿Por qué? Porque un modo de relación, una poética, es mucho más que un discurso ideológico. O sea, puede haber, yo qué sé, un artista de derechas como Rilke, ¿sabes? Conservador, más o menos místico y tal, y en que podemos flipar con su poesía, como podemos hacerlo con la de Jorge Manrique, que seguramente el de las coplas de la muerte de su padre, pues un señor del siglo XIII o XIV, del siglo que fuere, que en principio seguramente sus valores y sus ideologías no tienen nada que ver con las nuestras. En cambio nos emocionamos genuinamente con su poesía, o me emociono yo con las canciones de Rocío Jurado, y seguramente tendríamos poquito que ver ideológicamente Rocío Jurado y yo. No es lo que dice, efectivamente, sino cómo lo dice. No es lo que hace, sino de alguna manera las herramientas para hacer que nosotros encontramos en su quehacer, ¿vale? O sea, no es lo que dice ni lo que hace, es cómo lo hace, efectivamente, cómo lo dice, pero sobre todo es lo que nos revela, el grado de potencia que nos revela a nosotros, de potencia específica. Es que yo puedo sentir hacia esta dirección, yo puedo sentir hacia este lado, o puedo hacer hacia este lado, y eso nos hace más fuertes, nos hace más inteligentes y nos hace más potentes. En eso consiste, de alguna manera, en la gran aportación del arte y de la estética, en hacernos advertir, en hacernos darnos cuenta de que somos mucho más fuertes, mucho más inteligentes, mucho más plásticos y abiertos al mundo de lo que creíamos que éramos. Si el arte tuviera, como sucede a veces en los museos de arte contemporáneo, el efecto contrario, entonces teníamos un problema muy serio. ¿Ese no acoplamiento ideológico tiene que ver con el desinterés del juicio estético? Pues sí, seguramente, sí, es una forma de verlo. El desinterés, eso está también en el libro del western, muy claramente explicado. El desinterés es una primera, por eso está en el libro del western, el desinterés es una primera como diría, una primera materialización, si queréis, una primera concreción del desacoplamiento. El desinterés supone el hecho de que haces algo simplemente pues porque tienes que hacerlo, o porque no te ves no haciéndolo, aunque ese hacer no obtenga una recompensa inmediata. Cuando tú haces algo y inmediatamente te dan cacahuetes o te dan un terrón de azúcar, entonces estás acoplado con un sistema, ¿verdad? Yo doy al botón, yo doy clases, me pagan el sueldo, doy clases, me pagan el sueldo, automático. Mola mucho. Dar clases no es desinteresado. Bueno, esta sí, porque no me pagan por dar estas clases. Cualquier trabajo no es desinteresado precisamente porque encuentra una correspondencia, encuentra una especie de respuesta cuantificada inmediata. Un acto estético no, un acto estético directamente lo haces y no sabes muy bien qué vas a sacar a cambio, ¿no? Entonces hay esa especie de no acoplamiento ideológico, pero más no acoplamiento monetario, no acoplamiento de muchos órdenes, ¿no? En los que está ahí. Que no comulgues ideológicamente con ese alguien en concreto y aún así te emocione su poesía o su música o lo que sea, pues de nuevo revela desinterés, muy bien dicho, revela desinterés porque de alguna manera no esperas, por ejemplo, ser reconocido en su circuito ideológico, ni lo haces porque así te consideras pues más rojo o más azul o más lo que sea. La hemos complicado la clase hoy al final, hay que joderse. Pero es culpa vuestra, yo no quería. Bueno, camaradas, son las 8:30, lo vamos a dejar aquí, que tengo que hacer la cena a los niños. Jeje, ahora que estabais enganchados, vale, pues vamos a dejarlo acá y así nos da tiempo, no la liamos más, porque quien escuche esto luego va a flipar. La clase va a ser complicadilla y me alegro mucho, me ha gustado mucho la clase porque habéis ido aportando muchas cosas que nos hacen avanzar, nos hacen pensar sobre todo esto y qué sentido tienen todas esas historias, ¿vale? Bueno, camaradas, pues ahí lo dejamos.